Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Gracias, Caleb. Este texto está en consonancia con todos los demás textos que se han leído esta mañana. Y como muy bien ha dicho Miriam, el domingo que viene es el domingo en el que vamos a celebrar el Día de Misiones Internacionales de la Federación a la que pertenecemos y en la que también recogeremos una ofrenda para las diferentes ayudas o campos de misión en los que nuestra federación está trabajando. Y dado que el retiro de nuestra iglesia estuvimos hablando de ser sal y luz, y como también en la asamblea se ha seguido hablando de ese tema, como muy bien Miriam decía, pues nos ha parecido interesante y enriquecedor continuar pues, profundizando en lo que significa ser misión o hacer misión, la misión de Jesús, durante todo el mes de junio. Y para ello quería hablaros de una mujer. La primera diapositiva, por favor. Ahí está. La primera, esta mujer se llamó Carlota Moon o Lottie Moon. Siguiente. Lottie nació en medio de una rica familia cristiana el 8 de diciembre de 1840 en el condado de Albemarle, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Sin embargo, sería hasta el 1858, a sus 18 años, cuando Lottie se convirtió en creyente al escuchar el mensaje de Jesús en una pequeña reunión cristiana. Siguiente. Es importante notar en este punto que, tal y como enseña la Biblia, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por el hecho de nacer en una familia cristiana, tú no eres hijo de Dios. Tú has de tomar esa decisión. Si hoy escuchas su voz, que te llama a seguirle, coge su mano y da el paso. Confiésale tus pecados, y esos son los pecados que es. Pues aquellas decisiones, actitudes, heridas que te alejan de lo que Dios ha pensado para ti. Nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde. ¿Por qué digo esto? Porque yo nací en una familia cristiana. Yo desde que estaba en la barriga de mi mamá, iba a una iglesia. Yo, de hecho, recuerdo haber cantado Castillo Fuerte con 8 meses dentro de la barriga de mi madre. Pero yo no nací siendo cristiano. Yo, hasta que no tuve 8 años y escuché la invitación de Jesús a seguirle en un campamento, pues yo no fui hijo de Dios. Yo no sé cómo sería lo que Lottie o Carlota Moon vivió, pero yo en el momento de dar el paso de seguir a Jesús, de aceptar su invitación, de contarle esos secretos que a nadie se lo he contado porque me daban vergüenza, yo no tenía todas las cosas claras, yo tenía preguntas y yo no tenía todas las respuestas. Lo que sí tenía claro es que Jesús había muerto y resucitado por mí, cosa que hemos celebrado y recordado esta mañana. Y mi pecado, esa rebeldía que todos llevamos dentro, pues fui consciente de ello, de que Jesús había entregado su vida por ello y me hizo sentir la necesidad de pedirle perdón y aceptarlo. Como ya os digo, yo no tenía respuestas para todo, porque aquello que viví me mostró que Dios es más que real, es mi Salvador, mi amigo, mi papá. Repito, no sé si tú en esta mañana, si escuchas su voz llamándote, pues no pierdas la oportunidad. Las respuestas las encuentras sobre la marcha. Así le pasó muy posiblemente
a Loti. Siguiente diapositiva. Loti, tras comenzar una relación viva y creciente con Jesús, a sus 18 años continúa sus estudios universitarios. Y al final de sus estudios regresó a su casa durante la Guerra Civil estadounidense. Y aprovechó el tiempo para enseñar a niñas en escuelas de Alabama, de Kentucky. En Kentucky estuvo dando clase a niñas. Y en Georgia. Loti era para su tiempo una mujer, como diríamos hoy, empoderada. Una mujer exitosa, inteligente y muy bien educada. Sin embargo, mientras disfrutaba el éxito en aquello en lo que se había esforzado a conseguir, comenzó a, en su corazón, movilizarse cosas que no sabían muy bien qué entender, eran inquietudes acerca de que Dios tenía algo más para ella, que sí que, no sé si decir simplemente dar clase a niñas. Siguiente diapositiva. En 1872, la hermana de Loti, Eddie Moon, se fue a China como misionera. Eddie, su hermana, le escribía cartas a su familia informando de cómo iban las cosas, expresando la necesidad espiritual extrema que había en China y cuán desesperados estaban por más misioneros, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Loti fue impactada profundamente por las cartas y las cosas que le decía su hermana. Al escuchar un sermón sobre Juan 4:35, sintió el llamado indiscutible y a partir de ese punto China se convirtió en ese campo blanco, porque Juan 4:35 habla de que los campos ya están listos para la siega, pues China se convirtió en ese campo blanco en el que Loti quería segar para Jesús. Y en 1873, a sus 32 años, Loti zarpa en un barco para China, dejando atrás a su familia, su escuela, que había también forjado con una amiga suya, y también rompió con su novio, porque ya estaba para casarse. Su novio no entendía que ella tuviese esa inquietud de seguir el llamado de Dios más allá de los espacios de comodidad, perdón a las personas que escuchan, de comodidad en la que muchas veces las personas nos instalamos. Ella entendió su soltería como una bendición para poder dedicarse a ese anhelo que Dios había puesto en su corazón. Siguiente diapositiva. Tras su llegada a China, aprendió lo que el apóstol Pablo quiso decir en 1 Corintios 9:22. Loti se dio cuenta de las necesidades espirituales y educacionales del pueblo chino, por lo que aprendió su idioma y estudió la historia del país. Hasta comenzó a vestirse como una de ellas. Aunque tuvo que enfrentar prejuicio y fue objeto de suspicacia y desprecio, esto no la desanimó. Siguiente diapositiva. Al contrario, la empujó a ser más creativa y utilizó una de sus habilidades para tratar de conectar con los niños y con las niñas de su entorno. Loti recurrió a una de sus actividades navideñas favoritas para estrechar lazos con sus vecinos, con los niños y todas las personas que estaban a su alrededor. Y que era hornear galletas. Los niños la rodeaban para probar los dulces. Pronto las madres del entorno, de la comunidad, invitaron a Loti a sus casas, donde ella les habló de Jesús. Voy a pedir a Miriam, ¿dónde está mi mujer? Y a Biel que me ayuden, porque esta mañana Loti vino a mi casa para hacer galletas. Hace falta una ayuda más. Isa, ¿puedes venir? Esas galletas son unas galletas que Loti ha hecho especiales. El chocolate no formaba parte, porque claro, en China en aquel momento no había chocolate como lo hay hoy. Pero ella la ha puesto porque, bueno, aportan cierto gustillo que nos gusta más aquí, ¿no?
Hasta ese momento, una galleta nunca había tenido una vida tan intensa y tan épica. Siguiente diapositiva. Durante estos años empezó a definir como prioridad la evangelización y la educación de mujeres y niñas. En 1878 abrió un internado para niñas, el primero que establecería en China, el primero de muchos que establecería en China a lo largo de toda su vida. Estuvo en China 40 años. Para Loti, las misiones eran algo urgente y así se lo transmitía a las iglesias que la habían enviado. En sus cartas instaba a los cristianos a apoyar las misiones extranjeras a través de la oración y de las ofrendas. Y también defendía constantemente su idea de ampliar el papel de las mujeres como misioneras. Siguiente diapositiva. Os estamos entregando también la receta de las galletas, para que Loti también vaya a vuestra casa a hacer las galletas. Alguna vez escribió en sus cartas: las necesidades de esta gente me oprimen el alma y no puedo estar callada. Es doloroso pensar que estas almas humanas vayan camino a la muerte sin haber tenido la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Esto lo escribió el 11 de noviembre en una localidad que yo no puedo pronunciar. También escribió lo que quieren las mujeres que vienen a China es una oportunidad libre para hacer el mayor trabajo posible. ¿Por qué en lugar de las ofrendas insignificantes que damos, no hacemos algo que pruebe nuestro fervor cuando decimos que somos seguidoras de aquel, aunque era rico, por amor de nosotros se hizo pobre? Incluso, esta mujer valiente reprendió a los teólogos y pastores bautistas de aquel momento del sur por sus disputas doctrinales. No voy a entrar en eso, pero ya sabemos que hay tecnicismos doctrinales que a veces nos separan o nos hacen enfocarnos en aquello que no es lo importante. Decía ella, y por la inconsistencia de enviar misioneros a África, mientras en su propio país, fijaros, mientras en su propio país oprimían o ignoraban a los afroamericanos allí en Estados Unidos. Siguiente diapositiva. Loti Moon terminó siendo una gran experta en el idioma y la cultura. Para lograrlo se esforzó por involucrarse en el estilo de vida del país, así que decidió adoptar su vestimenta, cosa que yo no he hecho porque no tengo, pero si yo eso pues la hubiera puesto. Su vestimenta, la forma de vestir de las mujeres chinas, su peinado y su apariencia. También sostuvo un fuerte respeto por la cultura china que contrastaba con la actitud de muchos de sus colegas misioneros. Dijo ella: es fácil entregarse a la obra misionera, pero no es fácil entregarse a un pueblo extraño. Esto último es trabajo mucho mejor y más verdadero que el primero. Y cuando leía esto, yo no podía pensar en lo que Jesús hizo. Se entregó a un pueblo extraño. Se encarnó en un pueblo extraño. Siguiente diapositiva. Ojalá tuviera 1000 vidas. Loti Moon sirvió desinteresadamente y consideró las necesidades de la gente china como mayores que las suyas. No le importaba regalar su propia comida y en una ocasión envió todos sus ahorros a sus amigos chinos, porque en aquel momento hubo una guerra en el interior de China y provocó muchas situaciones de hambre. Esto terminó pasándole factura con graves problemas por falta de una alimentación adecuada y Loti muere el 24 de diciembre de 1912. Muchos años antes de su muerte había dicho: ojalá tuviera 1000 vidas que pudiera entregar por las mujeres de China. China ha pasado por muchas situaciones convulsas en lo político, y cosas que no voy a entrar porque entonces nos perdemos. En 1950, en un montón de escombros, se encontró
este obelisco, que está aquí a mi espalda, que erigieron en honor a ella en 1915. El legado de Lot y Moon fue miles de vidas que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Actualmente, y desde el momento en el que falleció, se estableció realizar una ofrenda con su nombre para las misiones internacionales, que actualmente se sigue recogiendo en la Convención Bautista del Sur. Hacer misión, ella también, su legado, es que hacer misión desde abajo y desde dentro de la cultura, nunca desde arriba y con aires de superioridad. Siguiente diapositiva. Personas como esta han vivido a lo largo de la historia de la Iglesia. Y el texto este que Caleb ha leído de Juan 20, 21, se corresponde a lo que Mateo, Marco y Lucas, cosa que ya se ha leído, contienen en su interior y se llama la Gran Comisión. El texto de Mateo, Marco y Lucas, en el que el Señor le dice a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, ¿verdad? Juan lo recoge de forma diferente. Juan no solo recoge lo que han de hacer, también describe el cómo lo han de hacer. ¿Cómo envió el Padre al Hijo? ¿Cómo lo envió? ¿Cómo lo envió? Vamos a ver. No hay respuesta incorrecta. ¿Vale? ¿Como un rey? ¿Lo envió como un rey? ¿Sí? ¿En qué momento se plasma eso? En el nacimiento como un rey. Un rey no nace en un pesebre. Bueno, está bien, como rey. Venga, vale. Aceptamos un animal de eso de compañía. Como algún rarito. ¿Cómo? Como algún rarito. Como algún rarito, una persona un poco rara, ¿no? Diferente. ¿Qué más? Siervo. Y yo como un hombre. ¿Cómo? Como un bebé, como ser humano, como un bebé. Entregándose por completo. Jesús vivió lo que son noches sin dormir. Jesús sabe lo que son las noches sin dormir. Pasó hambre. Sintió dolor. Antes de la cruz, estoy pensando antes de la cruz. Sintió dolor. Jesús, cuando era adolescente, ¿nunca se cayó corriendo? Posiblemente. Eso es lo que no es importante. Pero seguramente. ¿Sintió el vacío que deja la pérdida de una persona importante tras su muerte? Por supuesto. Su padre, José, murió. ¿Sabía lo que era trabajar con las manos? 12, 14, 16 horas, por supuesto. ¿Experimentó el rechazo? Por supuesto. ¿La escasez económica? Por supuesto. ¿La violencia? Sí. ¿El amor? También. ¿La amistad? También. ¿La compasión? También. Y podemos seguir describiendo estas características. Características que Carlota Moon encarnó. No por ser más que nadie, sino por seguir la voz del Señor y confiar en Él. Gracias, Manolo. Siguiente diapositiva. Personas como Carlota Moon llegaron a España hace casi 500 años. Llegaron a España con la misma misión: compartir el mensaje de esperanza y compasión que tiene Jesús para transformar a las personas y transformar las sociedades. Personas anónimas que llegaron en barcos y eran detenidas por la Inquisición. Por ejemplo, el barco La Manuela, procedente de Cornwall, creo que lo escribo bien. Sí, Cornwall, sí. Eso. Es que a mí en inglés me cuesta un poquito. En este barco detuvieron a 30 personas. No sabemos sus nombres. El barco Thomas, que venía de Londres, aquí detuvieron a 2. El barco Susana,
Detuvieron a 18. El barco El Cazador, detuvieron a 2. El barco La Gracia, procedente de Plymouth, detuvieron a otras 2 personas. Y esto es un ejemplo de personas que pillaron, otras muchas no pillaron. Todas estas personas tuvieron oposición, experimentaron el rechazo y muchos llegaron hasta morir. Para que aquí en España pudiéramos disfrutar de lo que hoy estamos disfrutando. Siguiente diapositiva. Todos ellos traían lo mismo que Carlota llevó a China, la posibilidad de conocer a Jesús y su palabra. De esta forma, en medio de grandes dificultades, el mensaje de Jesús ha llegado hasta nosotros. Siguiente diapositiva. Sanlúcar, al ser puerto, fue uno de esos lugares donde personas anónimas trataron de traer el mensaje de Jesús. Aunque, gracias a Dios, tenemos algunos nombres que durante finales del siglo XIX y principios del XX pudieron establecer en Sanlúcar y alrededores pequeñas reuniones en casa que más tarde se convertían en comunidades grandes. Pero gracias al Señor podemos, como ya he dicho, podemos tener algunos nombres. Por ejemplo, Jorge Borrow. Este hombre se le transportaba Biblias y ahí estuvo aquí en Sanlúcar. José Vilesit, un judío que se había convertido. Y Raquel Ben Oliel, otra judía, un matrimonio misionero que se establecieron en Jerez y de allí comenzaron su obra en Sanlúcar y Bonanza. También Carolina Bautista Trechera y Luisa Blanco de Trey, que de esta última de Luisa Blanco de Trey hay una foto en la escalera de nuestra iglesia. Ambas mujeres estuvieron hablando del Señor, trayendo consuelo y cuidando a los sanluqueños en aquellas situaciones y necesidades que se lo pedían. Y poco a poco la iglesia en Sanlúcar ha ido creciendo hasta hoy. Madre mía, desde que Jesús resucitó y ascendió hasta el día de hoy, ¿cuántas personas, por obedecer al Señor, han hecho posible que tú y yo podamos tener su palabra y poder disfrutar juntos del mensaje liberador y transformador de Jesús? Algunas de las personas presentes han conocido a, como mi madre dice, la señorita Luisa. Mi madre la conoce como la señorita Luisa. Mi madre aún me habla de ella. Me habla de las canciones, me habla de los versículos, de cómo ella cuidaba a las personas que se le acercaban. Siguiente diapositiva. ¿Se podría decir que en España todo está terminado? Pues si hacemos algo de números, en España somos 47.615.000 habitantes. Estamos repartidos en 17 comunidades autonómicas y 2 ciudades autonómicas, como Ceuta y Melilla. Hay 50 provincias. Siguiente diapositiva. De todo esto, 8.118 municipios en toda España, y de esos 18.118 municipios, 426 con más de 5.000 habitantes están sin ningún testimonio evangélico. Sin ninguno. Yo no he hecho el cálculo. 5.000 por 426 es un número bastante amplio de personas que hoy no pueden escuchar el mensaje de Jesús. De los cuales 331 municipios de más de 5.000 habitantes tienen una iglesia a menos de 5 kilómetros. Siempre según el estudio que Decisión, esto es un estudio que Decisión, una organización misionera y evangelística, ha hecho en España. 95 de esos municipios, de los 426, esos 95 no tienen ninguna iglesia en menos de 100 kilómetros a la redonda. O sea, que ni siquiera en coche podrían ir. Hay 24 provincias en las que no hay ni una sola iglesia en la que está presente la FIEIDE, o sea, nuestra familia de iglesias. ¿Qué podemos hacer? Siguiente diapositiva.
¿Qué podemos hacer? Ya lo hemos estado recordando, ¿no? En el retiro, ser sal y luz. Para que la sal pueda salar, inevitablemente tiene que estar en contacto con el alimento. Si tú eres sal, no vale con que le des la mano a una persona. No es suficiente con que la saludes. Tienes que tener una relación de contacto con la persona. Porque aquí estamos llenos de personas anónimas. Y tenemos ejemplos de cristianos valientes. Estas familias y estas personas que han venido a San Lucas durante tantos años para que hoy podamos nosotros estar aquí. Cada uno haciendo lo que sabía hacer. Había profesores, marineros, empresarios, médicos, agricultores, gente que no sabía leer y escribir, pero que tenía habilidades. Cada persona aportando lo que podía hacer, lo que sabía hacer. Como Carlota Mun, que la única forma en la que encontró un puente fue haciendo galletas. Porque si decimos que amamos a Dios, no podemos dejar de amar a las personas. Estudiando a Carlota Mun, no he podido evitar acordarme de Rosario Camacho, que ya hablé de ella hace un tiempecito. Rosario Camacho fue la esposa del otro hermano que está en la escalera, es una foto de un hermano que se llama Sebastián Vidal, que es heredero del trabajo de la señorita Luisa. Y la frase que ella nos dejó como legado, que se comentó el día de su funeral, fue: te invito a casa, o ven a mi casa. Yo es que aún no lo tengo claro del todo. Ven a mi casa. Qué bonito, ¿no? Qué impresionante observar que la misión de Jesús inevitablemente pasa por ser familias que crecen y que crecen para ser familia. No hay otra manera de poder llevar la misión de Jesús, el mensaje de Jesús. Ay, Rubén, es que a mí me da vergüenza. ¿Tú no piensas en eso? Y digo, sí, pero seguro que tú sabes hacer galletas como Carlota Mun. Pues si tú sabes hacer galletas como Carlota Mun, se la puedes llevar a alguien que invita a un amigo a su casa y le dejan las galletas para que pueda centrarse en estar con la persona, en lugar de estar entretenido o entretenida preparando las galletas para esa persona. O, mira, a mí me gusta hacer barbacoas. Yo puedo hacer la barbacoa en tu casa. Y tú te centras en poder ocuparte de la persona a la que has invitado. Y seguro que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar que el otro necesita para que él pueda ser una familia que crece, pero voy a leer porque me pierdo, ser familias que crecen y que crecen para ser familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de tantas personas que nos han dado la posibilidad de poder conocerte, Señor. Ayúdanos a ser generosos con todo aquello que nos das. La ofrenda que hemos recogido esta mañana, Señor, es simplemente una muestra de lo que realmente, en gratitud, Señor, podemos darte. Señor, ayúdanos a ser misioneros allí donde tú nos pones, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a las necesidades que tienen cada uno de mis hermanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder ser una familia que crece para crecer y ser una familia que cada vez tenga más influencia en la ciudad de San Lucas. Porque los números, el crecer no son números, Señor.
El crecer son personas que te conocen. Gracias, Señor. En tu nombre, amén.